Buenos días y bienvenidos. Esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Estados Unidos da nuevamente la cara a la Unión Europea para abordar el futuro de Ucrania. Steve Witkoff y Marco Rubio se reúnen en estos momentos con Emmanuel Macron y altos funcionarios ucranianos en París. El Kremlin acusa a los europeos de querer seguir con la guerra. El ejército de Israel mata al menos a 40 personas en la Franja de Gaza en las últimas horas y bombardea nuevamente distintos puntos del enclave, desde Jabalia a la supuesta zona segura de Al-Mawasi. Y de momento la delegación demócrata que viajó a El Salvador no logra que Nayib Bukele libere a Kilmar Abrego García, el hombre víctima de una deportación reconocida como error por las autoridades migratorias de Washington. En torno al 90% de los encerrados en el CECOT desde Estados Unidos no enfrentan acusaciones penales. Iniciamos las noticias en París, que es escenario de un nuevo giro en la estrategia diplomática de Washington. El enviado especial Steve Witkoff, así como el secretario de Estado Marco Rubio, están en el Elíseo en estos momentos para abordar, junto con Emmanuel Macron y altos funcionarios franceses y del gobierno de Volodymyr Zelensky, las perspectivas de la guerra en Ucrania. Y si bien es incierto exactamente el plan que está sobre la mesa, es destacable, ¿no?, que la Casa Blanca tenga ahora en cuenta a sus socios transatlánticos después de meses de abordar el conflicto principalmente con Moscú. De hecho, de cara a este encuentro en París, el Kremlin declaró que los europeos quieren continuar la guerra. Aparentemente se discutirán varios aspectos del acuerdo ucraniano. Nuestro presidente sostuvo un largo encuentro con el enviado de Donald Trump, el señor Witkoff. Esperamos que europeos y ucranianos se centren en encontrar una solución pacífica. Desafortunadamente, por parte de los europeos, vemos un enfoque de continuar la guerra. Por otro lado, la primera ministra de Italia, hablamos de Giorgia Meloni, llegó a Washington ya antes de la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump este jueves. La mandataria tratará de erigirse como líder europea y discutirá sobre los aranceles impuestos por Trump al bloque comunitario. Ampliamos. ¿Podrá Giorgia Meloni hacer lo que otros líderes europeos no han conseguido hasta ahora? La primera ministra italiana se presenta como la mejor figura de la Unión Europea para convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que retire los aranceles impuestos al bloque. Sabemos que estamos en un momento difícil. Haremos todo lo posible, como siempre. Soy muy consciente de lo que represento y soy consciente de lo que defiendo. Su ideología similar, nacionalista de derechas, ya le ha jugado a favor ante el presidente de Estados Unidos, quien la ha calificado como una mujer fantástica y fue la única dirigente de la Unión Europea invitada a su toma de posesión en enero. Pero es un gran juego y una cuerda de equilibrista para Meloni. Ha demostrado que es una jugadora de equipo en la Unión Europea cuando se trata de apoyar firmemente a Ucrania, y también fue una de las primeras líderes del bloque en criticar los aranceles. Está claro que ideológicamente Meloni está cerca de Trump en algunos aspectos, en otros no, y eso también es importante. Creo que es más una cuestión de si ella es alguien a quien Trump escuchará. ¿Es alguien por quien Trump hará cambios en los planes o en los anuncios? No sabemos cuáles son los planes a largo plazo, pero la clave aquí es su conexión personal. The key here is their personal connection. Meloni está sometida a presiones tanto de la Unión Europea como en su propio país para que proteja la economía italiana, impulsada por las exportaciones, sin incumplir las normas europeas sobre acuerdos entre países. En otras noticias o en unas relacionadas, de hecho, el presidente chino llega a la última parada de su gira asiática. Xi Jinping está en Camboya después de haber pasado por Malasia y Vietnam y de haber firmado nuevos acuerdos de cooperación con sus socios regionales en la busca, ¿no?, de soluciones a la ofensiva arancelaria declarada por Donald Trump. Precisamente cuando las dos principales potencias se imponen mutuamente aranceles de más del 100%, la portavoz del Ministerio de Comercio chino insistió en que es Washington quien debe dar el primer paso en la desescalada, si la quiere, ya que fue quien declaró esta guerra.
El aumento unilateral de tarifas fue iniciado en su totalidad por Estados Unidos y la parte que lo inicia debe resolverlo. Instamos a Estados Unidos a que detenga de inmediato la presión extrema, la coerción y el chantaje y resuelva las diferencias con China a través de un diálogo igualitario sobre la base del respeto mutuo. Ahora sí, cambiamos de información, vamos hasta la Franja de Gaza, porque en las últimas horas el ejército de Israel ha matado a 40 personas y ha herido a 73, según el Ministerio de Salud de Gaza, mientras se desconoce el número de víctimas que hay entre los escombros. Los ataques han impactado contra distintos puntos del enclave palestino, desde una escuela de la ONU en Jabalia al campamento de la zona supuestamente segura de Al-Mawasi. En paralelo, Hamás señala que en las próximas horas dará su respuesta sobre el plan de tregua presentado por Israel. Sin embargo, según fuentes citadas por el medio Al Jazeera, una vez más, la organización palestina pediría que las tropas israelíes abandonen la franja, algo que ya saben el gobierno de Netanyahu ha rechazado repetidamente. Un niño discapacitado de 12 años estaba carbonizado en la silla de ruedas. Incluso sus huesos se habían derretido mientras lo sacábamos. Esta es la silla de ruedas del niño. No hay un lugar seguro. ¿A dónde se supone que debemos ir? La gente corrió al mar anoche, tratando de salvarse, arrojándose al agua. Hacemos un llamado a los países árabes para que encuentren una solución, alcen la voz, detengan la guerra. Esto es un genocidio. Esto no puede seguir así. Vamos ahora hasta Irán, porque la Organización Internacional de la Energía Atómica pide participar en los diálogos entre Estados Unidos y la República Islámica para renovar el acuerdo nuclear que Trump abandonó, recordemos, en su primer mandato. Una investigación del New York Times, además, explica que el mandatario estadounidense frenó un plan de Israel para atacar las instalaciones nucleares iraníes y que, de momento, apuesta por la vía diplomática. Sin embargo, como saben, ha amenazado a Teherán con la confrontación militar. Las autoridades del país mantienen que su programa nuclear es para uso civil y no para obtener la bomba atómica. Sin embargo, se volverán a sentar a negociar este sábado en Roma. Y cerramos con otra información, y es que el senador estadounidense por el estado de Maryland, Chris Van Hollen, viajó a El Salvador como parte de los esfuerzos demócratas para lograr el regreso a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Abrego García, que fue víctima de una deportación reconocida como error por las mismas autoridades migratorias de Washington. En torno al 90%, recordemos, de los encerrados en el CECOT, al ser expulsados desde Estados Unidos, no enfrentaban acusaciones penales. Más en el siguiente informe. Un viaje sin resultados. El senador por el estado de Maryland, Chris Van Hollen, viajó a El Salvador como parte de los esfuerzos de algunos funcionarios estadounidenses para lograr la liberación y el retorno a la Unión Americana de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT. Le pido al presidente Bukele, bajo su autoridad como presidente de El Salvador, que haga lo correcto y permita que el señor Abrego García salga de prisión. Un hombre sin cargos ni condena, secuestrado ilegalmente en Estados Unidos. La administración Trump miente sobre Abrego García. Abrego García fue deportado el pasado 15 de marzo a pesar de contar desde 2019 con una orden de un juez que impedía ser enviado a El Salvador porque podría ser objeto de persecución. Las autoridades estadounidenses admitieron que su deportación se produjo por un error administrativo, pero desestiman hacer algo para su liberación porque se encuentra bajo la jurisdicción de El Salvador. Permítame reiterar que Kilmar Abrego García es un inmigrante indocumentado, miembro de la pandilla MS-13 y terrorista extranjero que fue deportado a su país de origen. Y si alguna vez regresa a Estados Unidos, será deportado de inmediato. La política de deportaciones ha generado choques entre el sistema de justicia y la administración Trump. El pasado martes, una jueza de Maryland amonestó al Departamento de Justicia por no cumplir con su orden de facilitar el regreso de Abrego García. Hemos así al final de esta edición, pero sigan con más información en France 24 y france24.com. Enseguida regresamos.